En el mundo de la relojería, el nombre suizo se erige como un símbolo imponente de lujo, precisión y artesanía experta. Actualmente, marcas como Rolex, Breitling, Omega y Patek Philippe lideran la relojería y representan elegancia, estatus y atemporalidad. No obstante, el ascenso de la relojería suiza a su prestigio mundial no solo fue resultado de innovación y habilidad artesanal. Es una narrativa ligada al ascenso y caída de un contendiente estadounidense antes revolucionario, la compañía de relojes Waltham. A mediados del siglo XIX, Waltham surgió como un pionero en la relojería. Con sede en Massachusetts, revolucionó la industria con maquinaria automatizada y producción estandarizada. Un marcado contraste con la tradición europea de relojes hechos a mano. Este enfoque no solo democratizó la medición del tiempo al hacer los relojes más accesibles, sino que también posicionó a Estados Unidos como una fuerza formidable en el mercado mundial de relojes. La exposición del centenario de 1876 en Fairmount Park, Filadelfia, fue un momento clave en esta historia. Waltham aprovechó la ocasión para mostrar su maquinaria y técnicas innovadoras, captando la atención mundial y consolidándose como líder global en relojes. Entre los admiradores en la exposición había emisarios suizos encubiertos, enviados para analizar y absorber los secretos del éxito estadounidense en relojería y devolverle a Suiza su estatus de superpotencia relojera. Sin embargo, la compañía Waltham no sabía que la exposición marcaría un punto de inflexión en su destino y el inicio de su declive. Es una historia de espionaje corporativo. Eso eventualmente cambiaría el rumbo a favor de los relojeros suizos, llevando a que la compañía de relojes Waltham quedara relegada a un segundo plano en una industria que alguna vez dominó. Gracias a Aaron Stark por dar al canal una copia de su libro, Disrupting Time. Este video se centra en el relato detallado sobre el ascenso y caída de la compañía de relojes Waltham. Aaron ha levantado el velo sobre el espionaje corporativo suizo y cómo utilizó tácticas clandestinas en su búsqueda por reafirmar su dominio en la industria relojera. Enlace para comprarlo. El libro de Aaron, cuidadosamente investigado y fascinante, está en la descripción de abajo. Para 1876, la industria relojera suiza, que antes estaba dominada por artesanos, en Jura y Ginebra hubo un gran cambio por el auge de la manufactura estadounidense como Waltham. Salvo los textiles, su economía era poco desarrollada al inicio de la revolución industrial. Mientras los suizos desarrollaban su industria relojera, oscilaban entre producir obras maestras ginebrinas y falsificaciones baratas para fabricantes ingleses y franceses. Con el tiempo, los relojes suizos ganaron mala fama por ser baratos e inexactos. Sin embargo, para mediados del siglo XIX, los relojeros suizos se habían consolidado y se convirtieron en líderes mundiales de la industria. Esto se debió en parte a la gran exposición en el Palacio de Cristal de Londres en 1851, donde la relojería suiza mostró sus mejores piezas. La industria relojera suiza estaba tradicionalmente ubicada en las zonas montañosas de habla francesa de Suiza. El desarrollo industrial se debió a las condiciones geográficas y económicas, ya que el suelo pobre y los inviernos duros obligaron a buscar ingresos extra. Así, fomentando el crecimiento de la relojería, las familias en estas regiones fabricaban partes específicas de un reloj en sus casas, que luego se ensamblaban en otro lugar. Así, la relojería suiza se caracterizaba por su estructura descentralizada de industria artesanal. Aunque este sistema impulsaba la artesanía, no tenía el control de calidad, los volúmenes ni la estandarización de la producción en fábricas. Relojeros suizos como Vacheron y Constantin y la compañía de relojes Longines comenzaron a introducir fábricas centralizadas y el uso de herramientas auxiliares y formas tempranas de maquinaria para ayudar en la producción, pero no eran tan avanzadas ni automatizadas como las de las compañías estadounidenses a principios y mediados del siglo XIX. Contrasta esto con el desarrollo de la industria relojera en Norteamérica. Los relojes, símbolo de la nueva tecnología y conciencia temporal, adquirían mayor importancia. El sistema ferroviario de Estados Unidos dependía de relojes mecánicos para controlar el tiempo. El cambio hacia la puntualidad, impulsado por la Guerra Civil estadounidense, había hecho que la medición del tiempo fuera esencial en la vida cotidiana a ambos lados del Atlántico.
Aunque seguía siendo caro, la producción en masa hizo que el reloj fuera accesible para el hombre común. Por primera vez fue una empresa estadounidense en particular la que sirvió como catalizador de esta revolución en la medición del tiempo. En 1850, Aaron Lufkin Denison fundó Warren Manufacturing en Roxbury, Massachusetts. 4 años después, la empresa se mudó a Waltham, de donde luego tomó el nombre Compañía de Relojes Waltham. Aaron Denison tenía la visión de fabricar relojes utilizando maquinaria, un concepto tan innovador que al principio fue recibido con escepticismo, dado el historial artesanal y hecho a mano de la relojería hasta ese momento. A pesar de sus ideas innovadoras, como la línea de ensamblaje y piezas intercambiables, Aaron Denison tuvo problemas para unir la relojería tradicional y la producción en masa. En 1853, la empresa pasó a llamarse Compañía de Relojes de Boston. Y Aaron Denison usó máquinas y herramientas manejadas por relojeros expertos. Pero esto fue muy costoso e ineficiente. Sus relojes requerían significativamente más mano de obra y salarios más altos en comparación con los relojes suizos, lo que resultaba en una producción menos eficiente y más costosa, sin ninguna diferenciación notable del producto. Ante desafíos económicos y sin una red de distribución o mercado local para su inventario, la compañía de relojes Waltham de Denison quebró en 1857, otra víctima corporativa más de la crisis económica de los años anteriores. Entra Royal Robbins, un joven empresario astuto que ya había logrado mucho para un hombre de 30 y tantos años. Robbins, junto con 2 socios comerciales, compró la empresa insolvente en una subasta. A diferencia de Denison, Robbins tenía experiencia en negocios y distribución de relojes, pero no en su producción. El mandato de Robbins en Waltham estuvo inicialmente lleno de desafíos. La noche antes de que la sociedad de Robbins comprara el negocio en bancarrota, un acreedor llegó y se llevó prácticamente todas las máquinas de la fábrica. Los 2 socios de Robbins, que eran los que tenían conocimientos de relojería, abandonaron el proyecto en pocos meses. Tras comprar solo la carcasa de una empresa y una fábrica vacía, Robbins enfrentaba la ruina financiera. Su decisión en 1857 de contratar a Ambrosio Webster, maquinista experto en piezas intercambiables, fue fundamental. La experiencia de Webster en procesos semiautomatizados y estandarización transformó la producción de Waltham. Webster utilizó las ideas de Denison y la visión de Robbins para lograr la producción masiva de relojes asequibles. Las decisiones estratégicas de Robbins, como vender inventario para obtener efectivo, invertir en maquinaria en recesión y aprovechar el taller de maquinaria como ventaja competitiva, mejoraron gradualmente la eficiencia de producción. En 1858, Waltham redujo a la mitad el costo de producción de su reloj modelo ATC y los fabricaba el doble de eficiente que los suizos. Aunque avanzaba hacia el éxito, la compañía de relojes Waltham tenía una deuda de 10.000 en el invierno de 1858 y urgía vender. La introducción del reloj modelo P.S. Bartlett fue su jugada, más barato y con menos piezas que el modelo ATC. El PSB cubrió la demanda de relojes asequibles y confiables durante la recesión. Robbins siguió innovando y adaptándose al mercado, lanzando el modelo William Ellery, más económico, que fue muy popular entre los soldados en la guerra civil y recibió el apodo de el reloj de los soldados. El enfoque en relojes asequibles y confiables impulsó el éxito de Waltham, ya que los modelos Ellery y PSB generaban la mayor parte de sus ingresos y la rentabilidad aumentaba. La competencia naturalmente siguió. El establecimiento de la Compañía Nacional de Relojes Elgin en 1864, que reclutó a empleados clave de Waltham, marcó el inicio de una competencia estadounidense seria. La respuesta de Waltham fue enfocarse en el secreto comercial para sus innovaciones en maquinaria, en lugar de registrar patentes. Una estrategia que permitió mejoras continuas en la productividad sin los riesgos asociados con la divulgación de patentes. Sin embargo, la maquinaria automatizada y la producción en masa ya eran comunes entre los competidores estadounidenses de Waltham, así que no fue solo la maquinaria lo que hizo destacar a Waltham, sino la totalidad de su ética corporativa y su cultura empresarial. En 1876, la fábrica de relojes Waltham, dirigida por Royal Robbins, ya contaba con casi 1,000 empleados y fabricaba 105,000 relojes al año. Este impresionante crecimiento no solo fue en escala, sino también en el ambiente laboral que ofrecía, el cual era notablemente mejor en comparación con las fábricas típicas de la llamada Era Dorada.
La fábrica, bien iluminada y bien ventilada, ofrecía un ambiente de trabajo agradable y seguro. Waltham fue reconocida por su trato justo tanto a empleados como a empleadas, lo que contribuyó a su éxito. El 40% de la fuerza laboral de Waltham eran mujeres, como Eliza Jane Putnam. Como muchas colegas, Putnam no tenía experiencia en relojería, pero gracias a la producción automatizada pudo participar en la fabricación de relojes confiables. Su salario era notablemente alto para su época, y ella, junto con todas sus colegas, tenía permitido comprar acciones de la empresa como incentivo para fomentar la innovación. Al comenzar 1876, la compañía de relojes Waltham estaba en una trayectoria ascendente y se preparaba para presentarse en el escenario mundial para demostrar su ingenio y dominio. En el verano de 1876, la exposición del centenario en Filadelfia marcó el aniversario número 100 del nacimiento de la nación estadounidense, con una gran exhibición de logros industriales y crecimiento económico, simbolizando el estatus floreciente del país en el escenario global. En el corazón del evento estaban el edificio principal y el salón de maquinaria, mostrando las maravillas tecnológicas más recientes de la época. El edificio principal, el mayor espacio cerrado del mundo entonces, ofrecía una sobrecarga sensorial de vistas y sonidos en la plaza. El salón de maquinaria se erguía como un testimonio de la innovación, albergando tecnologías revolucionarias como la máquina de vapor sin núcleo, que impulsaba toda la maquinaria del salón. La exposición recibió casi 10 millones de visitantes en 6 meses. La gran feria ofrecía una vista panorámica de los logros humanos y buscaba promover un sentido de unidad global. La exposición incluyó inventos importantes como el teléfono de Alejandro Graham Bell, máquinas de escribir, de coser y los primeros motores de combustión. Entre los visitantes se encontraba Teófilo Grivi, un relojero suizo enviado en su calidad oficial para servir como uno de los jueces de los relojes en exhibición. Sin embargo, también fue enviado para investigar la floreciente industria relojera estadounidense y entender por qué. Las ventas de relojes suizos llevaban años bajando y, en los 4 años previos a 1876, cayeron un 80%. El encuentro de Grivi con la máquina automática de la compañía de relojes Waltham, que fabricaba tornillos en 5 segundos y destacaba por su eficiencia e innovación, le dejó una impresión duradera. La exhibición de Waltham, dirigida principalmente por trabajadoras de su fábrica en Massachusetts, buscó demostrar su dominio en relojería y producción en masa. El principal objetivo de Robbins era desalentar la competencia estadounidense, que se volvía cada vez más feroz. Exhibir las máquinas patentadas en funcionamiento para que todos las vieran era una jugada arriesgada. Sin embargo, Robbins aseguró a toda la junta directiva de la empresa que las máquinas en exhibición representaban solo una pequeña fracción de las que operaban en su fábrica. Con esto recibió la aprobación para proceder en el año de la exposición del centenario. En 1876, la compañía de relojes Waltham empezaba a ser víctima de su éxito. La velocidad a la que la compañía podía fabricar relojes superaba por mucho la demanda. En 1876, aunque podía fabricar 105,000 relojes al año, solo vendió 77,600. También se esperaba que la exhibición de la compañía en la feria aumentara la demanda de su producto. Robbins, seguro de la superioridad de Waltham, consideraba los relojes suizos como productos muy distintos. Los relojes de Waltham, fabricados con precisión mecánica, eran confiables y de alta calidad, en contraste con los relojes suizos hechos a mano, menos duraderos, que se importaban a Estados Unidos. La preparación de Waltham para el centenario fue meticulosa y estratégica. La empresa gastó sumas significativas en la preparación para el evento, instalando una exhibición de línea de ensamblaje en el pabellón de maquinaria y una muestra de 2,200 relojes en el edificio principal. En cambio, la participación suiza fue menos entusiasta, con exhibiciones modestas sin avances tecnológicos destacados. La supervisión del juicio de los mejores relojes del mundo en la exposición recayó en el profesor James Watson de la Universidad de Michigan y Edward Fabre-Père, un respetado relojero suizo. Un grupo de 11 jueces compuesto por 6 estadounidenses y 5 internacionales, incluido Teófilo Grivi, tenía la tarea de separar lo bueno de lo malo. Los relojes se probaron por su precisión, comparándolos con movimientos astronómicos en un observatorio, método usado por suizos durante décadas. Los resultados fueron indiscutibles. Los relojes Waltham destacaron por su precisión y la compañía ganó la primera medalla de oro en el concurso de precisión.
Por primera vez, Waltham podía afirmar realmente que producía los relojes más precisos del mundo. La experiencia de Greevy juzgando relojes en la competencia y su asombro por la línea de ensamblaje de Waltham lo llevaron a informar a Suiza, alarmado por la abrumadora competencia de Estados Unidos. La Sociedad Profesional de Relojeros Suizos decidió enviar a otra persona con Greevy a la exposición, pero de forma no oficial. Un hombre llamado Jacques David fue elegido para el trabajo. David era un ingeniero que trabajaba para la compañía suiza de relojes Longines en ese momento y era un defensor de la automatización de los métodos de producción. Al llegar a Nueva York el 23 de agosto de 1876, a mitad de la exposición del centenario, la misión de David sería mucho más encubierta. Las reglas de la exposición prohibían cualquier boceto, dibujo, fotografía u otras reproducciones de los artículos exhibidos. Por lo tanto, David y Greevy necesitaban ir más allá de lo que se mostraba públicamente y obtener una mirada interna a la fábrica de Waltham para ver no solo el alcance total de la maquinaria que operaba, sino también para entender la cultura de la empresa y sus sistemas de gestión, que ellos creían que eran clave para la ventaja de Waltham en el mercado. Pero ¿cómo obtendrían Greevy y David información tan secreta? La respuesta a esta pregunta surgió en la forma de Ambrose Webster, el ingeniero principal contratado por Robbins y quien fue responsable en gran parte de sus sistemas de relojería. Webster ya estaba retirado y asistió a la exposición como turista. Sin embargo, él estaba abierto a explorar nuevas oportunidades. Aunque no hay registros que lo prueben, es más que probable que Greevy y David conocieran a Webster en la exposición del centenario. Webster posiblemente esperaba proporcionar información a Greevy y David para iniciar una lucrativa segunda carrera ayudando a los suizos a recuperar su ventaja competitiva. El primer paso en la misión de espionaje corporativo de Jacques David fue visitar la fábrica de Waltham en Crescent Street, paralela al río Charles. Aunque se desconocen los detalles de cómo David logró entrar a la fábrica de Waltham, David escribió más tarde en una carta a Ernest Francillon, el gerente de Longines, que entró de incógnito. Contrario a la creencia popular, David no fue invitado como huésped para recorrer la fábrica. Su visita fue secreta y metódica. Probablemente David entró haciéndose pasar por un trabajador común al inicio del turno de las 7 a.m. Mientras se mezclaba con los trabajadores, David quedó impresionado por el ambiente eficiente, disciplinado, limpio y respetuoso. Lo que vio en la fábrica confirmó sus dudas sobre las capacidades de Waltham y la amenaza para la relojería suiza. David no solo recopiló información durante su corta visita a la fábrica de Waltham, dependía de una red de informantes dentro de la empresa, incluidos empleados y obreros, para obtener información sobre las operaciones de Waltham. La fuente de información más valiosa fue Ambrose Webster, quien había sido clave como inventor de muchas máquinas usadas en la fábrica de Waltham. Webster continuó teniendo una larga relación con los relojeros suizos después de la exposición. Aunque el espionaje corporativo era común entonces, el término espionaje industrial se popularizó después. Entre sus observaciones clandestinas y discusiones secretas con informantes, David buscaba entender y, en última instancia, emular el exitoso modelo de Waltham en Suiza. Aunque también recopiló información sobre otros relojeros estadounidenses como Elgin, su enfoque siempre volvía a Waltham. Al regresar a Suiza en noviembre de 1876, David escribió lo que se conoció como el Informe David, un documento que contenía una evaluación integral de la relojería estadounidense, en particular de la fábrica de relojes Waltham. Incluía información sobre técnicas de fabricación, bocetos y diseños detallados de maquinaria, datos corporativos y estructura de costos. Información que solo pudo haber obtenido en secreto de fuentes dentro de la fábrica. Hasta hace poco no se pensaba que el informe de David fuera más allá de la investigación de mercado y la inteligencia competitiva, ni que entrara en el espionaje corporativo. Las estadísticas del informe de David, comparadas con los registros reales de Waltham, resultaron sorprendentemente precisas. Desde los salarios de los trabajadores, las estructuras de costos, los dividendos de las acciones y las estadísticas de producción, la precisión de los datos y cifras de David lleva a una sola conclusión. Seguramente debía tener un informante secreto dentro de la empresa. Ambrose Webster era un candidato principal para ser esa fuente. El informe de David fue una gran llamada de atención para los relojeros suizos y se le atribuye impulsar un cambio hacia métodos de producción más eficientes. La principal recomendación de David fue pasar de la industria artesanal suiza existente a un sistema de fábricas centralizadas pero regionales, combinando la tradición suiza con la eficiencia estadounidense.
Sus propuestas fueron recibidas con escepticismo y durante 2 meses ignoraron a David. Fue solo después de presentar su segundo informe que los suizos empezaron a aceptar gradualmente que a menos que se transformaran, enfrentaban una muerte segura dentro de la industria. A partir de 1877, la industria relojera de Suiza comenzó a emprender una transformación radical. Para 1882, los suizos habían construido 83 talleres híbridos, especialmente en nuevos centros industriales como Biel y Berna. Las fábricas suizas mantenían una cultura más independiente y menos rígida en comparación con sus contrapartes estadounidenses. Aunque la compañía de relojes Waltham tuvo éxito inicial por el reconocimiento y la demanda tras la exposición del centenario, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir la presión de los competidores, tanto locales como extranjeros. Durante los siguientes 10 años, la industria relojera suiza y Waltham en Estados Unidos tomaron decisiones estratégicas en direcciones opuestas. Los suizos cambiaron su enfoque al segmento de lujo, enfatizando la calidad y la confiabilidad mecánica, mientras que Waltham se centró en la accesibilidad, y al estar distraído por sus rivalidades internas, en particular con Elgin, con quien sostuvo una guerra de precios, subestimó el resurgimiento suizo que ocurría justo frente a sus ojos. En 1882, Waltham empezó a perder mercado internacional frente a la industria suiza en recuperación. En 1883, Ezra Fitch asumió como superintendente de Waltham, impulsando un cambio estratégico para alinear la producción con la demanda del mercado. La llegada de Fitch al consejo en 1884 implicó un papel menor para Royal Robbins y priorizar la rentabilidad inmediata sobre la innovación. Las estrategias de Fitch, aunque precisas, no generaron grandes ganancias y la empresa tuvo problemas para equilibrar reducción de costos y creación de valor. Al ignorar el segmento de lujo, entre 1890 y 1900 relojeros suizos como Vacheron, Constantin, Patek y Philippe dominaron el mercado de relojes de lujo, dejando el de gama baja a empresas estadounidenses como Waltham. La exposición colombina de 1893 en Chicago destacó cómo la innovación suiza la había impulsado una vez más a una posición de liderazgo en el mercado. Con el paso de las décadas, la fortuna de la compañía de relojes Waltham continuó deteriorándose, ya que fue superada por la maestría e innovación suizas. Royal Robbins ocupó un cargo directivo en la empresa que fundó durante décadas, hasta su muerte en 1902. El pánico de 1907 hizo que Waltham enfrentara una mayor disminución en las ventas y las ganancias. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Waltham diversificó su producción para incluir artículos militares. Aunque esto incrementó las ganancias, finalmente distrajo a la empresa de su negocio principal de relojería. A Waltham tampoco le fue bien entre guerras. En 1921, los acreedores tomaron el control por sus dificultades. La llegada de los relojes de pulsera, adoptados rápido por los suizos pero ignorados al principio por Waltham, evidenció más sus errores estratégicos. La llegada de relojes suizos a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial llevó a la bancarrota a la compañía de relojes Waltham en 1948. Durante las siguientes décadas, la fábrica continuó fabricando relojes y piezas de tiempo, y la marca Waltham fue comprada, vendida y licenciada por varias otras compañías. En 1954, Waltham fundó la subsidiaria suiza Waltham International Sociedad Anónima, que mantuvo los derechos de la marca fuera de Estados Unidos, fabricando relojes de alta gama para el mercado japonés. Hoy en día, la marca Waltham está experimentando cierto resurgimiento, con nuevos modelos disponibles para comprar a través de una empresa con una tienda en línea con sede en Suiza. Tras el éxito de la exposición del centenario de la compañía de relojes Waltham, pocos podrían haber previsto el cambio de fortuna que finalmente le sucedería. En retrospectiva, el informe David inició el declive de una compañía estadounidense, aunque la marca Waltham aún existe. No es más que una sombra de lo que fue en su antigua gloria y casi ha desaparecido por completo de la conciencia pública. El informe David es un claro ejemplo de un trabajo de espionaje corporativo bien ejecutado. Por años, el informe fue altamente confidencial y solo circularon unas pocas copias manuscritas. Durante los siguientes 112 años, los suizos mantuvieron oculto el informe por temor a que provocara reclamos de espionaje corporativo. Fue hasta 1992 que el público conoció el informe después de que fuera publicado por Longines. Si Teófilo Grivi y Jacques David no hubieran hecho el viaje a través del Atlántico hace unos 140 años, uno se pregunta si el destino de Waltham habría sido diferente, sea cual sea la respuesta.
En la lucha intraindustrial, los suizos salieron victoriosos.